En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de de todo todo. mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien. Vamos a dar inicio a la clase de hoy que se llama Comprendiendo la Paternidad de Dios. Vamos a estar estudiando el libro del Génesis paso por paso para poder entender después las siguientes clases, porque si no entendemos bien el Génesis no vamos a poder comprender bien el estudio de los evangelios. Entonces vamos a entender y comprender perfectamente lo que es el Génesis. ¿Ok? Ya vimos varias lecturas del Génesis, pero las vamos viendo conforme van saliendo en las clases. Ahorita no, vamos a hacer un estudio completamente centrado en el Génesis. Hoy vamos a estudiar del capítulo 4 al capítulo 11. Cuando tengan ustedes chance, léanlo de corrido. Y la próxima semana nos toca del 6 al 12. Entonces, así vamos a estar estudiando todo el libro del Génesis. Bueno, damos inicio a esta primera clase que es Comprendiendo la Paternidad de Dios. Y nos dice la lectura: quien entiende bien y se enamora de la paternidad de Dios, evitará a toda costa el pecado. Estas son palabras de un sacerdote, el reverendo padre Normando Feliz, que es de donde tomé yo los datos que él da en una clase completa del Génesis. La razón por la que Adán y Eva cayeron en pecado es que no comprendieron la benignidad y bondad de la paternidad de Dios. Dios los crea a su imagen y semejanza. Ellos fallan y pierden la gracia inicial con que fueron creados. Pierden la vida trinitaria de Dios, esa vida trinitaria que Dios les había puesto a través del soplo de la vida y que es por el medio del cual empiezan a respirar y empiezan a tener vida. Es la vida trinitaria de Dios que nos da a través de ese soplo de vida y que se convierte en nuestra alma y espíritu. La desgracia provoca su expulsión del paraíso. ¿Por qué sucede esto? Porque ellos permiten, como ya lo habíamos visto en clases pasadas, permiten que el demonio los enamore, que los seduzca, se dejan seducir por el demonio. Ya habíamos visto los pasos entre lo que es la tentación y el pecado. Uno de ellos es escuchar las palabras del demonio, dejarse seducir. ¿Por qué? Porque hay un diálogo. Primero escuchamos las palabras del demonio, después existe un diálogo entre tú y la tentación, en este caso el demonio. Y si te dejas seducir, te dejas convencer, entonces caes en el pecado. Eso fue lo que a ellos les sucedió. Se dejaron seducir por el demonio y cayeron en el pecado. En este momento se convierten en desgraciados. ¿Por qué desgraciados?
porque se va la gracia de Dios de ellos y entra una desconfianza, que es lo que provoca el demonio al decirles lo que les está diciendo es mentira. Ustedes no van a morir, ustedes se van a convertir en dioses. Entonces, ¿qué sucede? Les crea una duda y esa duda provoca la desconfianza del hombre en el único Dios. Ya no sabemos si lo que nos dice Dios en su palabra es verdad o no. ¿Y qué es lo que actualmente estamos viendo y viviendo en todo el mundo? Ya no hay confianza en Dios y desgraciadamente se ha infiltrado el demonio tanto en la iglesia que hasta la misma gente que asiste, y no solo asiste, sino también está consagrada a la vida divina, también les entra esa desconfianza en Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es muy desesperado. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, quiere que lo más pronto posible, si no es que en el momento, suceda lo que le estamos pidiendo. Y creemos que es como el genio de la lámpara mágica. Frotas, sale el genio, pides tus 3 deseos y en el momento los tienes. Dios no es un genio de la lámpara. Dios es un Dios de bondad, un Dios misericordioso, sí, un Dios piadoso, sí, es el amor, sí, pero sus tiempos no son nuestros tiempos y sus pensamientos no son como los nuestros. Nosotros podemos pensar que lo que pedimos es bueno para nosotros, pero no siempre es así, porque a lo mejor lo que estamos pidiendo o con lo que estamos pidiendo vamos a hacerle daño a otras personas. Y el único que sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro es Dios. Por eso a veces nos da lo que pedimos y a veces no nos lo da. Pero además no sabemos pedir. Muchas veces pedimos cosas materiales y las cosas que en realidad necesitamos como seres humanos no las pedimos. Hacemos exactamente lo mismo que Adán y Eva. Desconfiamos de Dios y además desobedecemos la orden que Dios nos tiene dado. Y es uno solo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo estas 2 cosas ya cumpliste toda la ley, los 10 mandamientos. Porque si tú te amas, tú no quieres que te pase nada. Pero si amas a tu prójimo, no le vas a hacer el daño que no quieres sufrir. Entonces, he ahí el por qué Adán y Eva caen, porque permiten ser seducidos por el demonio. Y dudan en su corazón de Dios. Para poder comprender las Sagradas Escrituras y la importancia de los personajes que en ella encontramos, es imperante conocer el Toledot. ¿Qué es el Toledot? Son los grupos genealógicos que existieron desde Adán y Eva. En el tiempo antiguo existieron 10 Toledots. Cada uno tuvo una alianza específica con Dios. Ahora, ¿qué es una alianza? Entendamos como alianza la verdadera relación libre y consciente entre Dios y el hombre. Esta alianza es un pacto, es un contrato en el que nadie te obliga, es libre y es consciente. Como cuando vas a iniciar un negocio y te dicen, pues tienes que firmar un contrato.
Si ese trabajo cumple con tus expectativas, firmas el contrato porque sabes ya cuáles son tus derechos, pero también sabes ya cuáles son tus obligaciones. Lo mismo sucede con la alianza con Dios. Cuando nosotros hacemos ese pacto, sabemos a lo que nos estamos comprometiendo, cuáles son nuestros derechos con Dios, pero también cuáles son nuestras obligaciones. En el caso del hombre actual, quiere únicamente tener derechos, pero nunca cumplir obligaciones. Y es lo que normalmente sucede con todos los católicos. Y no solo con los católicos, con los hermanos de todas las iglesias separadas. Con todas. La mayoría de la gente quiere tener siempre derechos. Pedir, exigir. Pero tú, ¿cuándo das? Y no solamente a Dios le niegas, sino también le negamos a nuestros semejantes. Y en muchas de las ocasiones cometemos pecados de omisión y ni los tenemos en cuenta. Y ya habíamos visto en clases pasadas cómo, por ejemplo, puede pasar un mendigo y pedir una caridad, una limosna. O no necesariamente un mendigo, una persona que necesite, que a veces, es cierto, hay mucha gente que miente con tal de obtener dinero. Viene y te dice, es que necesito comprar un medicamento, tengo a mi mamá enferma, tengo a mi papá enfermo, tengo a fulanito enfermo. Tú, como cristiano, como su semejante, como su prójimo, debes ayudarle, porque Jesús dice, si alguien te pide prestado, presta. No te dice, piensa si lo vas a poder prestar, no. Él te dice, presta. Si aquella persona que te pide no te devuelve, no lo juzgues. En otra parte de la Biblia nos dice, si alguien te quita, te pide el manto, tú dale la túnica. Con esto no quiere decir que nos dejemos robar o algo así. No. Quiere decir que si nosotros estamos en la posibilidad de ayudar a otra persona y esa persona que pide ayuda no utiliza lo que pidió para ese objetivo, la responsabilidad no recae en ti, que tú estás ayudando, sino que recae en él, porque tiene el pecado de la mentira y porque se vuelve un fariseo, o sea, un farsante, un sinvergüenza. Entonces, nosotros como cristianos, como católicos, si podemos y en el momento tenemos para ayudar, aunque sea con 1 peso, 2 pesos, o un plato de comida en el caso de no tener dinero, o con una oración o con una bendición, y a veces hasta simplemente con escuchar a la persona. Con eso, el descargar también lo que esa persona trae, lo estás ayudando. No necesariamente tiene que ser ayuda material. A veces con escucharlo o con un abrazo o con decirle todo va a estar bien, tranquilo o tranquila. A veces con eso nosotros ya cumplimos, o con una oración. Y si nosotros le decimos, no te preocupes, te voy a poner en mis oraciones, cumplamos ese compromiso que hicimos. Porque tú vas a hacer una oración por una persona necesitada, pero Dios te va a bendecir al doble. ¿Por qué? Porque tú estás intercediendo por la necesidad de otras personas. Y eso Dios lo aprecia como ustedes no tienen una idea. Hagamos esa oración, no porque
por obtener el beneficio que viene detrás, sino simplemente por ayudar a la otra persona. Entonces, la alianza es una relación libre y consciente. Es un contrato que nosotros estamos haciendo con Dios de una manera libre y consciente. Vamos a ver qué nos dice Génesis 3:15. Esta es la primera alianza que Dios hace con sus primeras criaturas. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Cuando Dios descubre que le habían sido infieles, que habían cometido pecado, resuelve sacarlos del paraíso, pero antes de sacarlos del paraíso, les hace una promesa. Y es esta promesa. La repetimos. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién está hablando? A la serpiente, al demonio. Voy a poner una enemistad entre tú y una mujer. Entre tu descendencia y la suya. El demonio tiene su descendencia, son los demonios que él tiene ya caídos desde el principio de los tiempos, como ya lo vimos, los ángeles caídos. Y la mujer también tiene una descendencia. Vamos a ver de qué mujer se trata. Y dice, ella te herirá la cabeza y tú le morderás el talón. O sea que esta mujer de la que hablan es la que le va a pisar la cabeza a la serpiente. Está hablando de que está prometiendo a un Salvador para todo el género humano. Y esta es la prueba de su alianza, esta promesa, que va a enviar a un Salvador. Obviamente no les dice, no se preocupen, los voy a mandar a salvar. No lo dice Dios de esa manera. ¿Por qué? Porque se suponía que el hombre ya tenía raciocinio, ya tenía el sentido del bien y del mal, ya se sentían ellos como dioses. Bueno, pues entonces Dios les habla en su lenguaje. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad el hombre no es nada. No se asemeja, pero ni así, a su creador. Aunque Dios puso todo y le dio todo lo necesario, porque era su obra maestra. Entonces, esta es la primera alianza que hace Dios con su obra maestra, con el hombre. Le promete un Salvador. Después, más adelante, hace otra alianza, una alianza que se asemeja a la perfección. Y esta alianza la hace con Abraham. Si se acuerdan de Abraham, es el papá de Isaac, que es el que iba a matar a su hijo cuando se le presenta un ángel y lo detiene. Por eso nos dice la lectura que esta alianza fue casi perfecta. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre de fe que confiaba y tenía una fe ciega en Dios. Y todo lo que Dios le decía que hiciera, lo hacía, incluyendo que Dios le pidió a su único hijo para sacrificarlo, y Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo. Cuando Dios se da cuenta del amor que él le tenía a su único Dios, entonces manda un ángel y le dice, detente, Dios ha hallado
fe en ti, te ha visto como un hombre justo. Vas a encontrar un becerro que vas a matar en holocausto a Dios. O sea, él no le negó absolutamente nada. Todo lo que le pidió Dios lo entregó. Y como le pidió a su único hijo, pues él, aunque con todo el dolor de su corazón, porque yo me imagino todo lo que habrá sentido Abraham al poner a su hijo en una mesa. O sea, ustedes como ya son papás, vean y sientan qué debió de haber sentido Abraham al amarrar a su hijo, ponerlo en esa mesa. Y no dudar, porque diría, pues si es un Dios bueno, ¿por qué me va a causar un dolor así tan grande? ¿No? ¿Por qué me pide lo que más quiero? Los hijos son los que más queremos. Exactamente. Y aún así, firme. Y aún así, a pesar de que le estaba doliendo en todo lo que da, dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios. Pero en el momento en que ya estaba llegando el cuchillo al corazón del niño, aparece el ángel y lo detiene la mano. Imagínense, yo creo que en ese momento le habrá caído como un balde de agua fría o le haya regresado el espíritu al cuerpo para decir gracias, o sea, gracias, porque permites que mi hijo viva y que yo viva con él. O sea, si vivimos un momentito de lo que él vivió, debe ser terrible. Y después, este tipo de sacrificios que hizo, o sea, este sacrificio que iba a realizar Abraham, se va modificando conforme va pasando el tiempo hasta crearse y adquirir una forma más ritual. Y esto sucede a los pies del monte Sinaí. Bien, en cada Toledo se da de una manera especial, o sea, con cada generación se va dando una alianza de manera especial. No todas las alianzas son iguales, porque dependía mucho de la fe de esa tribu con la que estaba haciendo su alianza. Pero siempre, siempre, siempre deja formas visibles de que había realizado una alianza. Siempre dejaba algún signo visible. En el caso de cuando destierra a Adán y a Eva, ponen a un ángel en la puerta del paraíso para que ya nadie pasara. Sin embargo, le dice a la mujer: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, tendrás ansias de tu marido y él te dominará. Y al hombre le dijo: porque le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol prohibido, maldito el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento mientras vivas. A pesar de que Dios ya les había dado la bendición y de decirles: creced y multiplicaos, la idea de Dios era que el hombre no tuviera que hacer ningún esfuerzo, porque la tierra le iba a dar todo lo necesario para vivir. Sin embargo, Dios, molesto por la falta de confianza en él, les dice: está bien, vas a vivir. Él no los mata, les dice: vas a vivir, pero ahora tú vas a tener que ganarte el pan. Ahora vas a trabajar, vas a cultivar la tierra para que puedas obtener los frutos y alimentarte. Y de todas formas les permitió multiplicarse, porque les dice: tú darás a luz a tus hijos con dolor. Entonces vemos que no es un castigo total. No, Dios los perdona,
porque en realidad el pago del pecado era la muerte. Ellos merecían morir porque habían faltado a la palabra. Porque claramente nos dice la palabra de Dios cuál es el pago del pecado: la muerte. Sin embargo, Dios los perdona y les permite seguir viviendo y les permite tener hijos para empezar a poblar el mundo. Entonces, Adán llega a tener primero 2 hijos, que son Caín y Abel. Bien. Antes de continuar con la genealogía, tenemos que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento encontramos 3 elementos fundamentales de la espiritualidad del pueblo de Dios. El primero es la alianza, o sea, el contrato que Dios ya hizo con el hombre. Encontramos la ley. La ley ayuda al hombre a conservar su gracia inicial, o sea, la gracia con la que fue creado, o sea, la gracia santificante. Y los profetas, que le recuerdan al hombre el camino correcto en el cual debe transitar mientras se encuentra en este mundo. En el tiempo actual tenemos la alianza, tenemos la ley, que son los 10 mandamientos, y en el caso de los profetas tenemos a los sacerdotes, a los obispos, al papa y a toda aquella persona de buena voluntad que nos lleva la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, continuando con la genealogía. Adán llega a tener a Caín y a Abel. Dios, los Toledos nos muestran que Jesús, como todos los hombres, también es descendiente de Adán. Dios no es una persona aislada. Él también pertenece a una tribu y esa tribu pertenecía a los descendientes de Adán. Las genealogías conectan familias, aldeas, pueblos. Bueno, el inicio de la creación básica. Dios crea una pareja santa, Adán y Eva. Después esta pareja se convierte en una familia santa, Adán y Eva, Caín y Abel. Pero vuelve a entrar el pecado dentro de esta familia. Caín mata a su hermano Abel. ¿Y todo por qué fue? Por envidia. Por envidia. En el caso de Adán y Eva, ¿qué fue? ¿Cuál fue el pecado? Su ego. Querían ser Dios. Su ego y la desconfianza en Dios. Y precisamente por desconfiar en Dios es que ellos quieren ser como Dios. ¿Por qué? Porque pusieron en duda si lo que había dicho la serpiente era verdad o no. Porque Dios les había dicho una cosa. He ahí la duda. Y el demonio a nosotros nos hace dudar en cada momento. ¿Será que lo que dijeron en la clase es cierto? ¿Será que lo que dijo el padre en la misa sea verdad? ¿Será que lo que está sucediendo en la iglesia sea verdad? ¿Será verdad que el demonio existe? O sea, empezamos a dudar de todo lo que hemos visto desde tiempos remotos en la palabra de Dios. Porque lo que estamos estudiando hoy no es nada nuevo. Lo que pasa, lo nuevo es que nos hemos sentado a estudiarlo. Eso es lo nuevo. Pero la palabra de Dios no es nueva. Entonces, como Caín mata a Abel, Dios le permite a Eva, porque Eva le pide a Dios
que le permita tener otro hijo. Entonces Dios les permite un tercer hijo, que es Set. Y aquí se los marqué y se los puse en negritas, porque es importante saber de dónde van a venir las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque Caín no era un hombre santo, no era un hombre justo, porque ya había derramado sangre. Vamos a ver qué nos dice Génesis 4, versículos del 3 al 8. ¿Quieres leer? ¿Quién lee? Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. Al 8, ¿verdad? Sí. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. Yahvé le dijo: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, del 14 al 17, Susi. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser un errante y he de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Hasta el 17. Yahvé le dijo: no será así, me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Caín se fue de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Nod, al oriente del Edén. Los hijos de Caín y Set. Caín tuvo relaciones con su mujer, que dio a luz un hijo, al que llamó Enoc. Construyó una ciudad y la llamó Enoc, con el mismo nombre de su hijo. Allí es el 18. Con el tiempo, Enoc tuvo un hijo que llamó Irad. Irad fue padre de Mabael. Mabael padre de Matusael y de Lamec. Bueno, aquí estamos viendo lo que es la descendencia de Adán por los hijos, nietos y bisnietos de Adán, ¿ok? Ahora, y aquí nos va mostrando y hablando de los nietos y bisnietos, hasta que llegamos al capítulo 6, del 1 al 6. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne. Que su vida no pase los 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres,
y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Palabra de Dios. Ok. Aquí estamos hablando de otro tipo de hijos de Dios. Pero vamos a ver, nos falta un hilo por enhebrar. A Caín lo destierran y le dice Dios, no, nadie te va a matar, porque él tenía miedo que lo matara. Recuerden, una vez más les vuelvo a decir, el Génesis es un libro que nos enseña acerca de cómo se va poblando la tierra. Mas no necesariamente Adán y Eva fueron los primeros y únicos hombres en la tierra. Nos habla de ellos como una figura del hombre, no solamente como el primer hombre y no había más. No, sí había más. Habían ya también los ángeles caídos. Tengamos esa parte en cuenta para poder entender lo que viene. Bien, como había yo comentado, Eva le pide a Dios que le dé un hijo más. Bien. Se une Adán a su mujer y concibe y da a luz un hijo y lo llama Set. Bien, ahora conforme va pasando el tiempo, Set tenía ya 105 años cuando engendra a Enos. Estoy hablando del capítulo 5, versículo 6. Set tenía 105 años cuando engendra a Enos. Después vivió 807 años. Recordemos que no estamos hablando de los días y de los años como se mide ahora. Se manejaba de otra forma. Podríamos decir que cada 3 o 4 meses para ellos era como un año. Se manejaba diferente, ellos se guiaban por las estrellas y por cómo iban cambiando las estaciones del año. Acuérdense que igual en las tribus de los indios de América del Norte también así lo van diciendo como nueva luna, cuando viene otro cambio de estación para ellos es otro periodo. O sea, no se medían los días como se miden actualmente. ¿Ok? Bueno, entonces por eso escuchamos de que si hubo gente que vivió 1000 años, esos 1000 años posiblemente serían como unos 60 años. Porque si los vamos dividiendo en 4 o 5 meses, vamos a ver que nos da aproximadamente los 60 años. Estaban como los gatos, un año cada 7, son 7 años. Más o menos, exactamente. Bueno, entonces nos dice que vivió 807 años, e engendró hijos e hijas. Enos tenía 90 años cuando engendra a Kenan, o Kenan. Después Kenan tuvo un hijo que se llamó Mahlalel. También tuvo hijos e hijas y murió a la edad de 910 años. Mahlalel tenía 75 cuando engendra a Jared. Jared tenía 72 cuando engendra a Enoc. Enoc tenía 75 cuando engendra a Matusalén. Enoc trataba con Dios, o sea, era un hijo de Dios. Ahora podemos entender por qué dice que son, cuando habla más adelante, y lo vamos a repetir, habla de los hijos de Dios y de los hijos de las mujeres. Entendamos entonces de que Enoc era un hombre de Dios, era un hijo de Dios, Enoc, igual que Matusalén. Enoc trató con Dios y después desapareció porque se lo llevó. Dios se lo lleva.
a Enoc, igual que a Elías. Son dos hombres que han desaparecido de la faz de la tierra y no se ha encontrado ningún cuerpo de ellos. Desde la antigüedad se ha dicho esto. Ok, entonces Matusalén tenía 187 años cuando engendra a Lamec. Después vivió 780 años y engendró hijos e hijas. Lamec tenía 182 años cuando engendra a un hijo al que llama Noé. Estos son los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán. Son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque habían sido hombres justos, cosa que no sucedió con Caín. Y Caín dice la palabra que también tuvo hijos e hijas. Caín, acuérdense que Caín ya había sido maldito por Dios, o sea, porque la maldad vivía en él. ¿Ok? Entonces, repetimos el capítulo 6, versículos del 1 al 6, y dice: cuando los hombres se fueron multiplicando sobre la tierra y engendraron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran bellas. Escogieron algunas como esposas. O sea, ya se habían apareado las personas buenas con las personas malas. Es un collage que no es bueno. Porque entonces empezamos a ver cómo la balanza se empieza a desnivelar. ¿Por qué? Porque mayormente la maldad se vuelve como la cizaña, crece mucho más rápido que la bondad. Entonces, pero acuérdense también de que los ángeles también eran llamados hijos de Dios, porque habían sido los primeros seres que habían sido creados. Muchos se habían revelado. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Los sacó del cielo y los mandó al abismo. Pero muchos de estos se quedaron en el ínter. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede después? Y dice: vieron que eran bellas, escogieron algunas como esposas y se las llevaron. Pero el Señor se dijo: mi espíritu no durará por siempre en el hombre, puesto que es carne, no vivirá más de 120 años. Como actualmente lo vemos, hay gente que llega hasta los 110, no hemos visto hasta ahora gente que viva más de 120 años. Y muchos no llegan ni a los 100. Bien. Y dice: en aquel tiempo, es decir, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas del hombre, ahí hay dos cosas que hay que entender. Habla de los hijos de Dios se unieron a las hijas del hombre. ¿Quiénes son los hijos de Dios que hablan? De los que está hablando. Los hijos de Set. No. Esos son los hijos del hombre, pero el hombre hijo de Dios. O sea, hay que entender que los primeros hijos de Dios son los ángeles caídos. ¿Ok? Por eso cuando leemos las Sagradas Escrituras hay que tener en cuenta todas estas cosas que no habíamos visto. ¿Ok? Por eso vamos a ir leyendo y entendiendo el Génesis, para que cuando leamos y estudiemos los evangelios podamos comprender mejor todo, porque hay muchas cosas que están escritas, pero que difícilmente, si lees por leer la palabra de Dios, no lo vas a entender.
Entonces dice, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas del hombre, pero del hombre justo, o de las mujeres que son hijos de Caín, ¿ok? Dice, engendraron hijos, habitaban la tierra los gigantes, ahí está. ¿Cuáles son los gigantes? Son los hijos de Dios, Los o sea, ángeles caídos. los ángeles caídos. Por eso en la mitología griega nos lo describe perfectamente cuando encontramos a Hércules, cuando encontramos a los, ¿cómo se llaman? Los que tienen un ojo. Minotauros, ¿no? Los que tienen un ojo. Minotauros, No, cíclopes. cíclopes. Y todos estos tipos no eran muy buenas personas. Por ejemplo, Hércules era hijo de un semidios, pero su mamá era mortal y era descendiente de Set, y ella era buena. Por eso cuando ella empieza a hacer sus oraciones, ella le regala a su hijo a Dios, y por eso Hércules llega a adquirir la fuerza que tiene, porque era un hombre al que ya había designado Dios, que como a él se lo habían regalado por la madre, entonces él lo abraza como un hijo suyo, y por eso lo vuelve un hombre muy, muy, muy fuerte. Entonces todo lo que vemos en la mitología tiene relación con la creación. Ahora, estos seres eran muy malos, porque eran los demonios que ya habían bajado del cielo, ya los había desterrado Dios del cielo. Entonces, como toman por mujer, o sea, como esposas a las mujeres, engendraban más maldad de la que ya había en ese momento. Porque las hijas de Caín no eran tampoco muy buenas, que digamos. Entonces se empieza a poblar la tierra y empieza a abundar la maldad. Entonces cuando Dios se da cuenta de que ya esa generación ya había mucha promiscuidad, como está sucediendo en la actualidad, Dios toma una decisión. Entonces dice, al ver el Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre y de toda su actitud era siempre perversa, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra, y le pesó de corazón y dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, porque me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué? Porque sucedía mucho, se daba mucho en aquel entonces. No sé si se acuerdan de que la semana pasada estábamos viendo a Lot, y que él recibe unos ángeles en su casa. ¿Qué es lo que hace la gente de Sodoma? Los quiere fregar. Los quiere violar, quiere tener relaciones sexuales con estos hombres que eran bellísimos. Entonces ya la maldad estaba a todo lo que daba. Lo mismo estaba sucediendo en ese momento con Noé. Entonces, ¿qué sucede? Dice, pero Noé alcanzó el favor del Señor. Y Noé tiene su descendencia. Tuvo 3 hijos. Tuvo a Set, Cam y Jafet. Bueno, hasta aquí estamos, ya entendimos. Bueno, ahora, ¿cuál es el nombre de esos ángeles caídos? Lo pueden buscar en el internet. Se llaman los Nefilim. Los Nefilim, aquí se los tengo escrito. Son los Nefilim.
son esa generación perversa en la que, repito, porque es muy importante que lo entendamos, eran los hijos primeros de Dios, como espíritu, como ángeles, que cuando se rebelan, los sacan del cielo. Pero se encuentran con la generación de los hijos de Caín, las hijas de Caín, llegan a tenerlas por esposas y sale una generación hiper malvada. ¿Ok? Porque la maldad que está en el corazón de un padre, difícilmente en el hijo se vuelva bondad. ¿Por qué? Porque lo que va a aprender es pura maldad. Bueno, entonces, cuando él dice, voy a borrar de la faz de la tierra al hombre, Noé le habla y le dice que no, que intenta interceder. Pero Dios le dice, no, es que ya es una decisión. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le dice, veo que todo lo que vive tiene que terminar porque por su culpa la tierra está llena de crímenes. Los voy a exterminar. Tú, le dice a Noé, tú fabrícate un arca de madera. Estoy leyendo del versículo 13 en adelante. Le dice, tú fabrícate un arca de madera resinosa con compartimentos y recúbrela con brea por dentro y por fuera. Entonces le da las indicaciones a Noé de cómo va a hacer el arca. Y después sabemos de que la gente se burlaba de él, porque en esos lugares casi no llovía, era muy raro. Qué gente es. Entonces ya podemos entender y darle sentido a lo que hemos visto en las películas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? De que Dios le dice a Noé que metiera, le dice, contigo estableceré una alianza, entra en el arca con tu mujer, tus hijos y sus mujeres. Toma una pareja de cada viviente, es decir, macho y hembra, y métela en el arca, para que conserve la vida contigo. Pájaros por especies, cuadrúpedos por especies, reptiles por especies. De cada una entrará una pareja contigo para conservar la vida. Reúne toda clase de alimentos y almacénalos, y para ellos, para ti y para ellos. Y Noé hizo exactamente todo lo que Dios le dijo. Ahora le dice, en el capítulo 7, versículo 1, le dice el Señor a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre honrado que he encontrado en tu generación. Y le dice, de cada animal puro, toma 7 parejas, macho y hembra. Nosotros teníamos únicamente la idea de que era nada más una pareja de cada uno, pero no. De los animales puros son 7 parejas y hay un porqué. Y de los impuros es solamente una pareja, porque también hay un porqué. Bueno, después le dice, más adelante, entraron parejas en el versículo 8, de los animales puros e impuros, las aves y reptiles. El 9 dice, entraron parejas en el arca detrás de Noé como Dios se lo había mandado. Pasados 7 días vino el diluvio. Esta parte es muy importante porque aquí vemos
una nueva creación. A pesar de que Dios se había decepcionado por segunda vez del hombre, porque la primera vez fue con Adán y Eva, aún así le da una oportunidad y le permite que se multiplique la raza humana. Pero Dios se arrepiente cuando ve la maldad que había por todo lo que había sucedido. Y dice, no voy a deshacerme del hombre. Pero encuentra a un hombre justo, él y su familia. Por eso es importante que nosotros, papás, hagamos oración por nuestros hijos. Porque cuando nos salvamos, podemos jalar también a nuestra familia como hizo Noé. Noé no solamente él con su esposa subió al arca, se subió él, su esposa, sus hijos y sus mujeres. Por eso la importancia de la familia. ¿Y qué sucede después? Bueno, Dios manda el diluvio. Sabemos que llueve durante 40 días y 40 noches. Estos números que vemos aquí, que aparecen el 7 y el 40, tengámoslo siempre muy presente, porque lo vamos a ver durante toda nuestra vida, no solamente en la Biblia, sino en nuestra vida actual como católicos. El 7 y el 40 son importantes. ¿Ok? El número 7, el número de perfección. 7 días de la semana. 7 días tardó Dios, más bien 6 días y el séptimo descansó. 7 días de la creación. Después del diluvio, que tarda 40 días, porque purifica la tierra, 7 meses tarda en secarse el agua. Cuando se seca el agua y aparece ya tierra seca, habían partes con agua, pero habían partes secas. Y Dios le dice a Noé que ya salgan del arca. Antes habían pasado 7 días para saber si habían lugares habitables. Cuando Noé saca a la paloma y la manda, regresa, primero manda un cuervo, regresa, pero, o sea, no hace nada, ningún indicio. Cuando manda a la paloma, se va la paloma, regresa y se posa en la mano de Noé. Después la vuelve a mandar, pasan 7 días y Dios le dice, ya puedes bajar, porque la paloma solamente regresa con una ramita de olivo y se vuelve a ir. Entonces ya no se sabe de la paloma. Entonces vemos cómo el número 7 está en una constante. Entonces aquí vemos a la nueva creación. Ahora vemos a la nueva creación. Entonces Dios le da una nueva alianza a Noé, pero antes vamos a ver qué nos dice el capítulo 8, versículo 4 nada más. Dice lo que les estoy comentando ahorita. El día 17 del mes séptimo, el arca encalló en los montes del Arán. O sea, 7 meses después del diluvio ya se seca el arca. En el versículo 12 nos dice, esperó otros 7 días y soltó a la paloma que ya no volvió. Vemos el número 7. Después, en los versículos del 20 al 22, dice, Noé construyó un altar al Señor. Tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. Por eso
le dijo Dios a Noé que fueran 7 parejas de razas puras. Todos los demás que eran impuros, era una pareja. ¿Por qué? Porque iba a continuar lo que ya había empezado Dios, de la purificación. Y Noé, en agradecimiento por haberle salvado la vida a él, a su familia, ofrece un holocausto, un sacrificio. Y entonces dice, el Señor olió el aroma agradable y se dijo, no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Si el corazón del hombre se pervierte desde la juventud, pero no volveré a matar a los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Entonces Dios genera, Él decide hacer una nueva alianza. Entonces la alianza que ya había hecho con Adán queda en el olvido, porque toda esa generación malvada ya se había deshecho. Entonces realiza una nueva alianza y la hace con Noé. En el capítulo 9, versículos del 3 al 16, dice, todo lo que vive y se mueve les servirá de alimento. Yo se los entrego, lo mismo que los vegetales. Pero no coman carne con sangre, que es su vida. Porque lo que nos ayuda a vivir, pues es la sangre. El que se desangra, pues muere. ¿Okay? Dice, yo pediré cuentas de la sangre y la vida de cada uno de ustedes. Se las pediré a cualquier animal. O sea, si un animal te mata, el animal va a dar cuentas del hombre al que agredió y mató. Pero viene algo peor. Dice, y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Si uno derrama la sangre de un hombre, otro hombre derramará su sangre. Esto está fuertísimo. La primera parte. Al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. O sea, si nosotros vemos que alguien está mal, es nuestro deber, no obligación, que es diferente. Es nuestro deber corregir a esa persona. Porque ya Dios lo ha dicho. Si tú no estás enterado de lo que hace, bueno, no estás enterado. Pero si te enteras de que algo está haciendo mal, es tu deber como su hermano. Y no estoy hablando solamente hermanos de sangre. Es nuestro deber corregir a esa persona. Y si no te hace caso, pues ya es su problema. Pero nos van a pedir cuentas porque así lo dicen. Pero, ahí viene, y esto, ¿de quién está hablando? Nomás dense cuenta. Y después dice, si uno derrama la sangre de un hombre, o sea, si alguien mata a otro hombre derramará su sangre porque Dios hizo al hombre a su imagen.
Qué terrible. Por eso debemos de pedirle al Señor hacer mucha oración, sobre todo por los sicarios y por los que no creen, los ateos. ¿Por qué? Porque los sicarios no están conscientes de la palabra de Dios. ¿Cuántas vidas cobran? Imagínense las mujeres que se provocan los abortos. Imagínense el pecado tan grave en el que están metidas ellas y además involucran a terceras y cuartas personas. ¿Por qué? Porque están involucradas las enfermeras, porque están involucrados los médicos. ¿Hasta dónde llega el pecado? Y lo toman como si mataran a una araña. O sea, esto es algo realmente grave, grave, del que no toman conciencia. ¿Pero por qué no toman conciencia? Porque por todos los medios nos dicen, no es malo, es una cosa natural. O sea, la mujer tiene derecho de decidir sobre su cuerpo. No. Solo uno tiene el derecho de tomar la vida de otra persona, y ese es Dios. ¿Por qué? Porque estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Y esto no es un juego. Y no estamos hablando solamente de la vida material. Estamos hablando también de la vida de nuestra alma, que al final de cuentas, como dice, ahorita lo vamos a escuchar, el alma Dios la va a tomar después. Tiene que regresar a Él porque Él lo dice. Por lo pronto nos dice, yo pediré cuentas. O sea, no es por meter miedo, sino tengamos temor de Dios. No miedo, temor de Dios. Temor de hacer cosas que sabemos que a Él no le agrada. Eso no es tener miedo, eso es tener amor. Porque cuando amas, lo que menos quieres es que la persona a la que tú amas esté enojada contigo o la hagas sentir mal, sufrir. Exactamente, sufrir. ¿Dónde? ¿Sí? Digo, tú sigue. Llegan unos 100 en la mañana. Ahí está unos 100, Bueno, y entonces traemos a la chiquitita. Entonces, tomemos esto en cuenta. Tomémoslo siempre en cuenta antes de hacer o de decir o de juzgar a nuestros semejantes. Porque ciertamente no todos agarramos un arma y matamos a una persona. Pero es mucho más grave que tu lengua mate la dignidad de otra persona. Tus manos no están llenas de sangre, pero están llenas de tu maldad y de la dignidad rota de la otra persona. O sea, ¿cuál es su onda? ¿Por qué quieres meterte en la vida de otras personas? Pero pues es que hay gente que si no habla mal de otras personas no está tranquilo o tranquila. Y lo vemos y lo escuchamos porque tenemos vecinos que son así, que buscan qué decir de otras personas. Inventar. Es que así es.
Que no Siente tiene nada de infeliz. que... No es que no tenga nada que hacer, pero sí es muy infeliz. Porque lo que ven Le de cae otras mal. personas, Le cae lo mal. quisieran ellas, y es envidia, por ejemplo, no sé, un carro, a veces no es material lo que envidian, eres tu persona, lo que atraes, tu personalidad, no sé, cosas así. Entonces es gente que quiere lo tuyo, al final de cuentas siempre la envidia, el ego y todo eso. Entonces eso es lo que las hace infeliz por no tener lo que otra persona tiene. Y qué manera es para pues decir no la admires, o lo que sea, inventar cosas, siempre tratar de dejar mal a esa persona para que tú te sientas mejor, que otras personas piensen lo mismo que tú hacia ella. Es eso. Y lo peor de todo, que compartes tu pecado e incitas a otra persona A a, otra que persona. peque. Es como para que se apoye ella misma, que ella está. Se vuelve su bastón, su apoyo. Ahí está allá afuera. Pues entonces, recordemos esto, que Dios nos dice, yo pediré cuentas a ustedes de la vida de cada uno de ustedes y se las pediré a cualquier animal que les haga daño. O sea, aquí es pareja la cosa. Y la verdad yo ahora ya pienso mucho antes de matar unas cucarachas y arañas y todo, porque si Dios le va a pedir cuentas, pero es Tú vas a ¿cómo se incitar llama? a chiquitita a pecar. Pero es Porque como soy se yo. llama, no, pero, exactamente, pero es otra cosa, porque si Dios le va a pedir cuentas a un animal por hacerte daño a ti persona, imagínate lo que te va a pedir a ti por haber matado animales que no sean porque se pase a ser parte de tu alimento, sea parte de tu cadena alimenticia. ¿Por qué digo esto? Porque acuérdense de los cazadores furtivos o los cazadores por deporte. Claro. O lo que maltratan cualquier animal. O sea, esas personas de por sí, desde que maltrates un animal, eres una mala persona. Porque se lo haces al animal, porque a lo mejor no se lo puedes hacer a tu vecino que te cae mal. Entonces, por eso digo que esto es, si Dios le va a pedir cuentas a ese animal por haberte matado, también a ti te va a pedir cuentas por haber matado animales sin que haya una razón, sin que haya un motivo. Claro. Por ejemplo, Ahora, la rata sí la vamos a matar porque esa trae infección. Nos puede No, dar. podemos traer, pues, no, Ay, sí. no, Llévatela, señor, le voy a decir. Ajá. Cuando vais a matar una cucaracha, pregunta a quién le cayó. ¿Hacer, chico? ¿Qué es eso? podemos traer a chiquitita, es parte de su cadena alimenticia. A ella sí. Entonces, A la gata. pero te estás librando tú de hacer el daño a un animal sin que haya un motivo o un porqué. O sea, de ahora en adelante tomemos conciencia de las cosas que, como decíamos la semana pasada, que no sometamos a la naturaleza a un dolor si no es necesario y tampoco abusemos de la naturaleza. Porque en ese sentido, yo no sé qué beneficio le pueda traer un ratón al ser humano o a la naturaleza en realidad. No lo conozco. No puedo hablar de ello porque no lo conozco. A mí me asusta. Y cuando yo veo un animal de esos me da por matarlo igual. O las cucarachas, o las hormigas, o las arañas. O sea, debe de tener algún por qué existe ese animal. Debe de haber un porqué. Pero si tú lo ves en tu camino y sientes algo así de que te dan ganas de matar, sí. Que de todos lados se pasan y se pasan en tu comida en tu mesa. Pues, Sí, te pones a matarlos. Entonces tú dices, luego por ese tipo de cosas, luego vemos que hay especies en extinción. Entonces
Por eso yo a veces me hago la pregunta, ¿y cuál es el beneficio de este animal o de este bicho en la naturaleza? Pues no lo sé. A lo mejor les sirve de alimento a otros animales, no lo sé. Y entonces, si yo acabo con esos animales, con esos bichos, los otros animales no van a tener alimento. Entonces los Como el voy a chocán. sacar de su... Las arañas se las comen. Los voy a sacar de su... Necesito 17 chocanes en mi casa, pues, llena de arañas. Que matas a Hasta lo chocanes. puede con- Yo no mato a los chocanes. A veces no se los comen. No te pelees. Mamá, en todos lados hay. Ya son parte de mí. No, ahora más. Dicen que no las debo de matar. Cosa esa y- La tía Carmen me dijo que compre la esencia de menta y que lo eche en todos los rincones, que eso no le gusta. Pero no he ido, o sea, no he ido al centro para ver esas Sí, tiendas porque para naturistas. eso hay cosas que... No, que menta. ayudan Que se vayan. Arañas. Para que se vayan, ¿no? para Se que mueren, se vayan. Sí, no. Para que Y luego no ves a las arañas con un aliento fresco. Porque siempre sí le gustó la menta. esencia. Me lleva la fregada. No, y son bichos que se le pegan, uno te Y pican, te pican. sale. ¿Y cómo te curas? Y por eso, en lugar de matarlas, pues hagamos las cosas como dicen, a cuidar la naturaleza, Como la evitando matanza que de entren los a tu zorros. casa. La matanza de los zorros aquí era porque antes se comían y se llevaban a las gallinas. Pero lógicamente ahora no hay gallinas. Porque ya no dan gallinas. Pero se quedó la costumbre de matar. La mala costumbre. Y, Hay unos solo encuentros ahorita en la esquina de Venadito. no sé. Y pues por eso era la costumbre. Pero pues ya no hay. Ya no hay, ya no se Por pueden eso están tener. protegidas. Era solo, ahora zarigüeya. Sí, las zarigüeyas. Bueno, entonces en el versículo 11 dice Dios, hago alianza con ustedes. ¿De qué capítulo? Del mismo 9, Ah. versículo 11, dice, hago una alianza con ustedes. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y después dijo, Qué bueno, pero no hice nada. esta es la señal de la alianza que hago con ustedes y con todos los seres vivientes que viven con ustedes, para todas las edades. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de alianza con la tierra. Cuando yo envíe nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco. Y recordaré mi alianza con ustedes y con todos los animales. Y el diluvio no volverá a destruir a los seres vivientes. Saldrá el arco iris en las nubes, y al verlo recordaré mi alianza perpetua. Alianza de Dios con todos los seres vivos, con todo lo que vive en la tierra. Esta es la señal de la alianza que hago con todo lo que vive en la tierra. Qué bonito. Así que el Señor vuelve a dejar señal visible De su alianza. de una alianza hecha con el hombre. La primera alianza la hace con Adán y le hace una promesa de que va a enviar a un Salvador. Pero además le permite al hombre, lo perdona, le permite crecer, vivir, casarse, multiplicarse, y lo vemos hasta varias generaciones después. Ahora, esta arca de Noé tiene un doble significado. Esta arca en la actualidad la podemos comparar con la iglesia. En el tiempo de Noé, todos los que subieron al arca fueron salvados de la muerte. En el caso de la iglesia, todos los que pertenecen a la iglesia y son bautizados pasan a ser
parte de la familia de Dios. Pero aquel que proclama con la boca que Jesús es el Salvador, ese tiene la salvación en las manos. Como lo vemos en Romanos 10, versículo 9. Atrás. Versículo 9. Porque te salvará. Si confiesas, Capítulo 10, ¿Qué versículo. número? capítulo 10, versículo 9. El mío dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Es el 9. Solo el 9. Entonces, tenemos el arca que es la iglesia. Y tenemos la manera de ser salvados. Es si tú confiesas con la boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, tendrás la salvación. Ahorita estamos en el arca, que es la iglesia. Nos falta confesar que Jesús es nuestro Salvador. Nos falta creer y amar a tal grado de que no importa que te critiquen, todos los que amamos a Jesús somos criticados por los demás. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Pero es nuestra tarea darlo a conocer. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús nos dice, si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de Dios. Y esto lo vimos esta semana en un evangelio. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de Dios. O sea, por darle gusto a tus amigos que dicen, yo no creo en Dios, Dios no existe, y tú no haces nada. El que calla otorga. Entonces, si tú no tomas la palabra y dices, sí existe. No es para que pelees, pero para que defiendas tu fe. Entonces, estarás haciendo lo que Dios quiere, defender tu fe, defender la palabra de Dios, defender a Jesús, para que el día que tú ya no estés en este mundo, tú digas, Señor, Señor, yo sí hice, aunque sea poquito, pero hice, y te lo tomaré en cuenta. Claro que entre más hagas, más ataques vas a tener. Entre más lo des a conocer, más te van a criticar, más te van a perseguir. Es probable también que hasta te dejen de hablar. Pero ese tipo de cosas ya está también contemplado en los evangelios. Porque Jesús le dice a sus apóstoles, lo que yo voy a sufrir, ¿ustedes lo pueden pasar? Sí, Señor, sí podemos. Les digo entonces que sí lo van a pasar. Y después los veo en el reino. Para que no estén de hablar. ¿Y cómo murieron? Mártires, asesinados. O sea, Cacañón es un camino difícil de andar, pero como dice la oración de Santa Brígida, para los que te amamos, Señor, es un camino amplio y feliz para los que te amamos, porque para los demás es un camino demasiado estrecho. O como diría Jesús,
es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. O sea, el camino es estrecho para los que no lo conocen, para los que no lo aman. Pero el que lo ama ve el camino amplio, porque ya no es un sacrificio asistir a misa, porque ya no es un sacrificio hacer oración, porque ya no te da flojera leer la palabra de Dios, porque lo haces con amor. Entonces se vuelve un camino amplio. Porque cuando no lo conoces, te da flojera rezar, te da flojera ir a misa, o lo dejas para después, o simplemente Ni lo te eliminas. acuerdas. Sí, lo eliminas de tu agenda. Y cada vez que te hablan de Dios, sientes que te echan agua bendita y te retuerces. O sal. Cualquier babosa. Entonces, recordemos esta parte de las Escrituras, que es muy importante. Y esa salvación que tenemos a través de Jesús se hace con un signo visible, como todo lo que deja Dios con su alianza. En este caso, el signo visible de que ya estamos metidos en esta arca es el bautismo. Y si tomamos en cuenta la oración que hace el sacerdote para bendecir el agua bautismal, no está hecha al azar. Esta oración yo la tomé de la página del Vaticano, que está tomada desde el ritual romano. O sea que esta es la versión que realizan los sacerdotes cuando bendicen el agua para bautizar. Y dice: oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura, el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que en una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Imagínense, cuando el sacerdote está realizando esta bendición del agua y nos trasladamos al momento, nos imaginamos el momento del diluvio. Cuando nos bautizan, estamos pasando por ese diluvio para ser purificados, porque dice acá, pone fin al pecado y da origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie junto en el mar rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Imagínense nada más. Oh Dios, cuyo hijo, al ser bautizado por Juan en el agua del río Jordán, fuiste ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió de su costado junto con la sangre, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: ir y hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que esta agua reciba por obra del Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre, creado a tu imagen y limpio en el bautismo, muera al hombre viejo y renazca como un niño a una nueva vida por el agua y el Espíritu.
qué hermosa oración. Aquí estamos viendo prácticamente toda la historia de la salvación en esta oración. Y bueno, entonces, como les comentaba, para la próxima semana les pido que por favor vayan adelantándose a leer los capítulos del 6 al 12. Hoy, como pudimos observar, De Génesis. de Génesis. Ya adelantamos, ya llegamos hasta el capítulo 10 prácticamente. Ya lo que queda del 10 y del 11, pues son cosas que ya vimos. Entonces pasamos del 6 al 12. Perdón, del 6 al 12 dije, ¿verdad? O del 12 al 24. ¿Qué había yo dicho al principio? Creo que era del 12 al 24. Sí, porque ahorita llegamos hasta... Sí, del 12 al 24. Es que vi el 6 y me confundí. Entonces Me es confundí yo, del 12 al 24. Ah, sí, del 12, porque aquí ya vemos la alianza con Abraham. Ya vimos la alianza de Adán y de Noé y vamos a entrar a la alianza de Abraham. Bueno, hasta aquí algún comentario, alguna pregunta o algo que no hayan entendido en cuanto a los Toledos o en cuanto a los Nefilim o en cuanto a lo que observamos de los hijos de Dios, los hijos del hombre, los hijos de la mujer. Todo muy claro. Bueno, pues entonces si no tenemos preguntas, algún comentario, algo que quieran decir. ¿Luch? De llegar. Acabo de... No está fuera del tema, pero es que lo vi ayer en la tele. ¿Por qué los santos están en los cielos? No son santos, ¿por qué los santos? ¿Cuál es la diferencia entre un santo y un mártir? Un mártir también es un santo. Bueno, ¿Por qué? Porque los mártires... bueno, ¿te contesto o te contestas tú? Pero no es que la pregunta... No era pregunta, nada más lo quería comentar que lo Que sé. lo sepas. Sí, Que soy porque los mártires van a que derramaron sangre y hay otros que no. ¿Cuál llega primero? Bueno, ahí va. ¿Cuál es la diferencia entre mártir y santo? Bueno, en realidad todos son santos. La diferencia está en la forma en cómo ellos mueren. Todos son santos. Hay unos que han muerto por muerte natural y hay otros que han sido asesinados como, pues su nombre lo dice, martirio, una muerte trágica. Es que hay una mujer en la muerte de San Esteban, la muerte de San Sebastián, la muerte de San Felipe de Jesús. Todos esos dicen mártires. Son santos, pero son mártires. Y hay otros, como por ejemplo el Padre Pío. Él murió de muerte natural, pero es santo. ¿Por qué es santo? Porque fue un sacerdote místico. ¿A qué se le llama místico? Místicas son las personas que les aparecen en las manos, en los pies, en la cabeza y en el costado todos los estigmas de Cristo. Pero además él tenía el don de la bilocación y el don de la visión. O sea, era ¿Cuál es el primer don? el don de la bilocación, que podía estar en dos lugares o más al mismo tiempo. San Martín de Porres también. También. Y el don de visión, este don es un don hermosísimo que él tenía y que ayudaba a muchas personas. ¿Por qué? Porque cuando iban a confesar con él, él podía ver el interior de la persona y le decía, ¿estás seguro que son todos tus pecados?
Qué ¿Estás padre. seguro? Entonces Padre, empieza. O sea, sí es Pues si padre. vas a confesar, Porque, sí. ¿por qué? Necesitas Porque sacar Él todo. te ayudaba a sacar Todo. todo lo que tú Claro. tenías y que el demonio te escondía. Porque cuando te vas a confesar, normalmente el demonio te cega en ese momento. Por eso es que según tú, es que ya son todos mis pecados, son poquitos. Realmente son poquitos. No, realmente Por eso. Pero por eso, porque el Qué demonio padre te que te pone puedas un velo, confesar te con pone tu una padre, cortina de humo para que no te puedas reconocer tú. Ay, como Con esa todos tus oración que a pecados. mí se me hace súper difícil de aprenderme desde que me acuerdo que estaba en el Catecismo. catecismo y hasta la fecha no se me queda, no sé por qué. Y diario lo leemos y no se me queda. O sea, es el acto de contrición. Es cuando dice, el Señor mío Jesucristo. Apúntalo en una hoja, escríbelo y lo pones en el baño. Cuando te vayas a sentar, lo estás haciendo. Pero sabes que lo chistoso que nunca me la aprendí todas las demás oraciones y me las sé. Hay un librito que tiene todas esas oraciones. Haces tu rosario, pero antes está esa. Es así, la que nos Ay, dice, sí. ahí está, te digo que todos los días desde que nos Lo dice el presté, misal, yo me lo devolví. lo estamos haciendo y esa es la única que no se me queda. ¿Por qué? Porque ahí dice verdades reales, morales. En el misal está ahí. Sí, Bueno, porque pues, es donde ahí lo tú le leemos. haces, le pides perdón, pero le pides que el Señor te ayude a reconocerte pecador, pero además le pides que te ayude a confesar bien tus pecados y sobre todo que hagas bien la penitencia que te manda, que a veces es difícil. Y sí, es una oración muy fuerte. Bueno, pues esa es la respuesta de que los santos y los mártires es la manera como obtienen la muerte. Y hay otras santas que también han muerto de muerte natural, como Santa Rosa de Lima, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Jesús. O sea, son santas que se acuestan y ya no despiertan, como por ejemplo San Martín de Porres también murió de vejez, él no es mártir solamente, es santo. ¿Por qué? Porque hacía cosas que los demás frailes no hacían. Era demasiado humilde, demasiado... Obediente. Sí, eso, obediente, pero además tenía el don también de la bilocación, que se podía transportar a otros lugares. Oye, mamá, tú tenías uno, ¿Qué? un San Martín. No. ¿Y quién era? Yo me acuerdo de ver un negrito. De ellos, de la tía. Ahí estaba en la casa, pero quién sabe qué pasó. Tampoco está. No lo he visto. Se fue. Bueno. Yo, ¿Alguna otra pregunta? nada. Todo correcto. Bueno, pues vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que te hago en este día, para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del
Santo, denle like y suscríbanse a nuestro canal, por favor.